Bueno, em, te pone llamar por internet. Le pone llamar por internet. Debería decirte llamar utilizando el audio de este dispositivo. Eso sería la opción que te debería dar. A mí también me da llamar por internet, creo, me parece. ¿O no? A ver. Bueno, ahora hay Bueno, prueba, a ver. bueno, pero no importa. De todas maneras, ella puede escuchar. De última, si tiene alguna duda que escriba, yo leo lo que escribe. Hola Nadia, ¿cómo va? Bueno, no sé si Nadia estará escuchando, espero que sí. Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que podemos compartir. Señor, verdaderamente nos reunimos cada jueves para expresar tu palabra, porque te amamos, porque reconocemos que tú eres lo principal en nuestras vidas, que sos lo más grande y lo más importante que hay en todo el universo. Y queremos aprender tu palabra, queremos conocerlo, conocer lo que dices, conocer lo que piensas, lo que nos mandas a hacer. Señor, y quiero pedirte de que toques cada uno de nuestros corazones, que tu palabra pueda ser grabada a fuego en nuestros corazones y realmente podamos comprender tu propósito, podamos comprender eh, tu visión de las cosas y podamos entender, Señor, qué es lo que debemos hacer eh, en consecuencia, Señor, de lo que has hecho por nosotros. Quiero pedirte, Señor, que bendigas este momento que vamos a compartir, que realmente todo lo que hablemos y todo lo que conversemos sea para tu gloria, para tu honra y para el crecimiento de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ok, vamos a comenzar. Así que voy a compartir la pantalla. Avísenme si se ve. Se ve, ¿no? Ahí yo lo agrandé. Segunda de Timoteo. Bien, vamos a comenzar entonces en segunda de Timoteo. Si se acuerdan, lo que hablábamos hasta la semana pasada, estábamos hablando de que Dios predestinó a aquellos que habían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a seguir un poco en esa idea de que Dios, como dice Romanos 8, vamos a buscar Romanos 8 un momento. Romanos 8, a modo de introducción. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces decíamos que esto de alguna forma es como la fórmula de la salvación, ¿no? Son todos los pasos eh, a grandes rasgos, los pasos que Dios aplica para la salvación de las personas. Primero los predestina, ¿sí? Luego los predestina, y esto ocurre, digamos, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, podemos decir. ¿Sí? A estos también llamó, y este llamamiento ocurre en un momento concreto en la vida de la persona, ¿sí? En que la palabra se le predique y la persona de alguna forma cree, ¿sí? Entonces a estos que Dios llama, a estos también, dice, justificó. Entonces una vez que las personas son llamadas por Dios, la persona recibe al Señor, ¿sí? Entonces como consecuencia de este llamado, entonces Dios justifica a la persona. ¿Qué significa que justifica a la persona? Significa que Dios quita la imputación de pecado, o sea, el pecado que está cargando la persona es quitado, ¿sí? Y Dios entonces dice que imputa la justicia de Cristo, o sea, básicamente aplica sobre el ser humano la justicia que tiene Cristo, ¿sí? Y quita el pecado que está cargado sobre los hombros de la persona. Y entonces a estos que también justificó, dice, a estos también glorificó. Y esto de glorificarse, de glorificar, tiene varios aspectos, pero hay algunos aspectos
en donde nosotros podemos decir que ya somos glorificados con Cristo por solamente el hecho de ser cristiano. Hay otro aspecto de una glorificación futura que vendrá cuando regrese Cristo y va a transformar nuestros cuerpos. Entonces hay una glorificación presente y una futura. Pero el punto de aquí es que la obra comienza desde la fundación del mundo, de antes de la fundación del mundo, mejor dicho, desde la eternidad, en que Dios predestina a las personas y luego las llama, las justifica y por lo tanto las glorifica. Este es el proceso que Dios utiliza para la salvación de las personas. Y podemos ver de nuevo en el versículo 28, fíjense que dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, nosotros fuimos llamados conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir de que Dios aplica el destino de la persona desde antes. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, siguiendo un poco en esta línea, vamos a seguir avanzando y vamos entonces a ir a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, que dice así. Vamos a leer desde el 8, creo. Por lo tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, en quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, ¿sí? Fíjense que Dios nos llamó y nos salvó con un llamamiento que es santo, ¿sí? No nos llamó según nuestras obras, sino según su propósito, según el propósito de Dios y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Fíjense que cuando nos fue dada esta gracia, cuando fue establecido este propósito desde la eternidad, ¿sí? Entonces, en esto tenemos que entender esto, ¿sí? Hay una eternidad futura, hay una eternidad pasada. La eternidad futura es de que nosotros, aunque después de morir vayamos al cielo, a la presencia de Dios, y vamos a pasar toda la eternidad. Quiere decir que hay un tiempo sin fin hacia adelante, en nuestro futuro, que vamos a compartir con Dios, con Cristo. Hacia atrás, nosotros no somos eternos, nosotros tenemos un momento en que hemos nacido, o mejor dicho, un momento en que comenzamos a existir, que parte de la concepción, ¿sí? En el vientre de la madre de cada uno de nosotros. Antes de eso nosotros no existíamos, pero Dios existe desde una eternidad, mejor dicho, desde una eternidad pasada hacia una eternidad futura. Entonces, lo que está diciendo aquí es que desde la eternidad pasada, Dios nos predestinó según su propósito. O sea, Dios estableció el propósito y estableció este destino para nosotros desde la eternidad pasada. O sea, desde antes de que nosotros comenzáramos a existir. Cuando nosotros comenzamos a existir, ya está establecido que nosotros vamos a ser salvos, ¿sí? Esa es la idea de este versículo en ese aspecto. Entonces, vemos de que Dios nos predestinó, nos llamó con un llamamiento santo, según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esa es la idea, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí, el versículo 10, como para que se aclare un poco más la idea. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa salvación que estaba predestinada o estaba establecido desde el principio, desde la eternidad, no se manifiesta hasta que Jesucristo vino, ¿sí? Como Salvador, ¿sí? Murió en la cruz y resucitó para darnos vida, ¿sí? Ahora, en ese aspecto, Dios manifiesta la salvación cuando Cristo vino a la tierra, ¿sí? Murió y resucitó, pero también otra manifestación de ese propósito está en el momento en que nos convertimos. O sea, el momento en que nosotros creemos en Cristo es una manifestación, es una demostración de lo que Dios hizo desde la eternidad, ¿sí? Entonces, teniendo esto en claro, quiero que veamos ahora otro aspecto que es bien importante, que tiene que ver con lo que se llama la perseverancia de los santos, y esto es lo que sería el título, digamos, de la charla de hoy, la perseverancia de los santos. O sea, la pregunta que vamos a tratar de responder hoy, ¿sí? Es si la salvación se pierde o no se pierde.
Entonces, el punto principal que decimos es que Dios estableció la salvación desde antes, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo está establecida, ¿sí? Pero hay un momento en que nosotros fuimos llamados, y ese momento que fuimos llamados, creímos, ¿sí? Y en el momento en que creímos, ahí somos justificados, somos transformados, ¿sí? Entonces, para poder entender un poquito mejor este aspecto, vamos a leer Juan capítulo 6, vamos a leer versículos 37 y 39 para que observemos qué es lo que sucede, ¿sí? Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces ahora quiero que vean este aspecto. Porque nosotros muchas veces pensamos en la salvación como algo que ocurre en nuestras vidas, un poco como por una cuestión de azar, o por casualidad, o porque justo se dieron las circunstancias. Pero lo que tenemos que entender que nuestra salvación es algo que ocurre primeramente en la Trinidad, ¿sí? Es Dios Padre que le ha dado a Jesucristo las vidas de las personas que se van a salvar, ¿sí? Fíjense que dice, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces lo que está diciendo es que Dios Padre le dio las personas a Cristo, ¿para qué? Para que sean salvas. Y Cristo entonces no puede perder nada, sino que debe resucitarlo, ¿sí? Entonces piénsenlo así. Si Dios Padre le da la vida de una persona a Jesucristo y esa vida se pierde, entonces quiere decir de que Jesucristo no pudo cumplir el propósito del Padre, que era resucitar todo lo que el Padre le dio. Entonces a veces pensamos en la salvación como un regalo y pensamos que Dios nos da un regalo a nosotros, que nosotros tenemos que aceptarlo o no aceptarlo. Pero en realidad una mejor perspectiva es que la salvación es, de alguna forma, un regalo que Dios Padre le da al Dios Hijo, ¿sí? O es una responsabilidad que Dios Padre le da a Dios Hijo de salvar a las personas que están predestinadas para ser salvas. Entonces, Dios Hijo Jesucristo tiene la responsabilidad de resucitar a todos los que Dios le ha dado, ¿sí? Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Observe esto. Cristo está diciendo que va a resucitar todo lo que el Padre le da. Y luego acá está diciendo que va a resucitar en el día final a todo el que cree en Él, en todo el que cree en el Hijo. Entonces, por asociación debemos comprender que todos los que creen en el Hijo, todos los que creen en Él, en Cristo, son porque Dios Padre se lo ha dado. Entonces, nuestra salvación depende de la capacidad de Cristo de completar la obra que Dios le dio. Esa es la idea, ¿sí? Si una persona que Dios Padre le ha dado a Dios Hijo no se salva, entonces estamos diciendo de que Cristo no pudo cumplir con su responsabilidad, ¿sí? Entonces, acá nos está dando la idea clara de que lo que Dios Padre le dio, todas las vidas que Dios le dio a Cristo, Cristo las va a resucitar. Y estos son, los que Dios le dio a Cristo, son los que creen en Cristo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre primero? Lo que ocurre primero es que Dios Padre se los ha dado a Cristo. Lo que ocurre después, por consiguiente, es que aquellos que han sido dados a Cristo crean en Él, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros creamos en Dios o creamos en Cristo es una consecuencia de algo que ya ocurrió antes, y lo que ocurrió antes es que Dios lo determinó, ¿sí? Entonces, es una obra que es completamente de Dios, no es una obra que depende de nosotros. Debemos ver este aspecto. La salvación nuestra, o de cada una de las personas, mejor dicho, no es simplemente algo que gira en torno a mí mismo. O sea, mi salvación no gira en torno a mí.
No es que yo soy salvo y eso, digamos, vamos a decir, claro, para mí es importante, yo entiendo que para mí es importante, pero el propósito fundamental de que Dios me salve a mí no está en que yo sea salvo, sino en glorificar a Dios Padre y a Dios Hijo. Esa es la idea. Lo más importante ocurre en la Trinidad. Nosotros somos un fruto de la relación que hay entre las diferentes partes de la Trinidad. Nuestra salvación es fruto de una relación que hay en la Trinidad. Esa es la idea, ¿sí? Bien, entonces, nuevamente, si alguien perdiera su salvación, lo que estaríamos diciendo es que Cristo no puede completar la obra que Dios Padre le encomendó, ¿sí? Entonces seguimos ahora en Romanos 8:31. Recién estábamos en Juan, si lo quieren notar, estábamos en Juan 6:37 al 40. Ahora vamos a Romanos 8:31. Dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y más aún resucitó, que además está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Entonces, aquí el punto de estos versículos es de que si Dios nos escogió, ¿quién entonces puede estar en contra nuestra? Y acá no estamos hablando de una cuestión, vamos a decir, económica, política, social o algo por el estilo. Estamos hablando puntualmente de la salvación. El contexto del capítulo 8 de Romanos es la salvación, que ya lo hemos leído varias veces. Es justamente un versículo más abajo de lo que leímos recién, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿quién nos puede acusar? Si Dios nos escogió, nadie nos puede acusar. Si Dios nos escogió, Dios es el que nos justifica. ¿Quién nos puede condenar? Nadie, porque nadie nos puede condenar, porque Cristo Jesús murió, ¿sí? Y aún más resucitó, ¿sí? Y además de morir y resucitar, también intercede por nosotros. Entonces, el punto de nuevo acá es que si alguien pudiera perder su salvación, lo que estamos diciendo es que Cristo falla en su intercesión para lograr que nosotros alcancemos esa salvación. ¿Sí? Es una obra de Cristo. Este es el punto. Nuestra salvación es la obra de Cristo. Cristo hizo la salvación completa, desde morir y resucitar, también a sostenernos a través de la intercesión. Cristo hizo la obra completa. Si falla nuestra salvación, entonces estamos diciendo que falla Cristo en completar la obra que comenzó. Es lo que estamos insistiendo. Este es el punto que estamos tratando de establecer. Bien, podemos fundamentar aún más esta idea. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que dice, vamos a ver del 3 al 6. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo está hablando con los filipenses, ¿sí? Pero es representativo para todos nosotros. Dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense lo que dice acá en el versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, ¿sí? Fíjense, estando convencido, Pablo está convencido de esto. ¿De qué está convencido? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que ha comenzado la buena obra en nosotros? Es Dios. Y si Dios comenzó la buena obra, entonces Él la va a perfeccionar, ¿sí? Esta idea no permite, no da lugar para que Dios haya comenzado una obra en nosotros y que esa obra quede inconclusa o quede trunca o fallara en la mitad, ¿sí? Si Dios comenzó una obra en nosotros, Dios la va a perfeccionar. Entonces, el punto es que Dios comenzó la obra de salvación en cada una de las personas que van a ser salvas, y entonces, si Dios comenzó la obra de salvación, Dios va a perfeccionar esa obra y la va a completar. Muchas veces cuando se habla
del verbo o de la idea de perfeccionar o de la perfección, muchas veces no se refiere a un concepto de perfección como nosotros lo entendemos, sino que se refiere a una idea de completar una obra. O sea, no está hablando de que nosotros vamos a ser perfectos como Dios, en que vamos a poder hacerlo todo, y que no está hablando de eso. Lo que está hablando es que Dios va a completar, va a perfeccionar, va a dar por terminada, ¿sí?, la obra que tiene que hacer en nosotros. Esta es la idea. Y esto justamente está hablando de la participación en el Evangelio, ¿sí? Como dice el versículo 5. Dice que Pablo está orando por los filipenses. ¿Por qué? Porque los filipenses fueron convertidos al Evangelio, participaron en el Evangelio, y desde el primer día, ¿qué es lo que está? O sea, desde el primer día participaron en el Evangelio, desde que se les predicó, y luego, a partir de ahí, Pablo está convencido de que una vez que ellos participaron del Evangelio, van a ser perfeccionados por Dios hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios comienza una obra y Dios entonces tiene que finalizar la obra. ¿Cómo sabemos que Dios es el que comienza la obra? Y podemos ver muchos versículos. Por ejemplo, no vamos a leer todos, pero algunos. Hechos 16:14, fíjense lo que dice. Y estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Fíjense que Dios le abrió el corazón a esta mujer, Lidia, para que recibiera lo que Pablo decía. Si bien esto es solo un ejemplo que le ocurrió a una mujer en particular, pero es un ejemplo representativo de lo que ocurre cuando las personas creen en Jesucristo, ¿sí?, o reciben el mensaje del Evangelio. Fíjense que acá Pablo le está predicando el Evangelio, ¿sí? Y la persona recibió lo que Pablo le decía. ¿Por qué? Porque el Señor abrió su corazón. Esta es la idea. Esto es lo que ocurre cuando las personas se convierten. Dios les abre su corazón, entonces ellos reciben la predicación del Evangelio. Dios es el que está iniciando la obra. Y si Dios inicia la obra, Dios es el que completa, perfecciona la obra. Fíjense en Efesios capítulo 2, del 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿Quién es el que comienza la obra? Dios, ¿sí? Dios nos dio vida con Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Dios es el que comienza la obra. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense que siempre es Dios el que inicia la obra. Y si Dios inicia la obra, Dios la completa. Y fíjense que Dios hace la obra completa. No solamente Dios inicia la obra, sino que también nos resucita y nos sienta en lugares celestiales, ¿sí? La salvación es una obra completa de Dios. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Fíjense que Dios nos hizo nacer por su palabra, o sea, nos hizo renacer a una nueva vida, este es el concepto, ¿sí? Nos hizo nacer a una nueva vida, ¿sí?, en el ejercicio de su propia voluntad. Es Dios el que abre la obra, el que hace la obra, el que inicia la obra, ¿sí? Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Fíjense lo que está diciendo, que les está hablando acá de nuevo de los filipenses. Está diciendo que Dios les concedió a los filipenses, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pero este es el punto. ¿Cómo fue posible que los filipenses creyeran en Cristo? Porque les fue concedido. Les fue concedido. Entonces, una y otra vez vemos de que la obra de la salvación es iniciada y llevada a cabo por Dios. Hebreos 7:25, y acá volvemos al tema de la intercesión de Cristo. Acá hablamos antes que Cristo intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Fíjense, está hablando de Cristo acá, el gran sumo sacerdote, ¿sí?,
Fíjense, está hablando acá, versículo 24. Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Cristo es el sumo sacerdote inmutable, que no cambia, ¿sí? Y este sumo sacerdote inmutable, que no cambia, es poderoso para salvar, no dice temporalmente, dice para siempre, a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo está perpetuamente intercediendo por nosotros. Entonces, si Cristo está perpetuamente intercediendo por nosotros, entonces es poderoso para salvarnos, y para salvarnos para siempre. Entonces, acá no da lugar a que alguien pueda perder su salvación. No da lugar a que alguien pueda perder su salvación, ¿sí? Una cita más respecto de este punto, ¿sí? Lucas 22, 31, 32, de la intercesión de Cristo. Fíjense, Lucas 22, 31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado por ustedes, os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Fíjense qué es lo que está haciendo Cristo, aún desde este momento. Ruega, intercede, ora. ¿Por quién? Por Pedro, por Simón Pedro. ¿Para qué? Para que su fe no falle. Entonces, cuando nuestra fe se mantiene firme, es porque Dios, es porque, mejor dicho, porque Cristo está rogando, intercediendo por nosotros. Y si Cristo está intercediendo por nosotros, no hay posibilidades de que nosotros perdamos nuestra fe. Porque si alguien perdiera una fe verdadera, entonces quiere decir que la intercesión de Cristo es insuficiente o falla, ¿sí? O que tiene fallas, ¿sí? Entonces, el punto principal es de que aquellos que tienen una fe verdadera permanecen. ¿Por qué permanecen? Porque depende pura y exclusivamente de Dios, no depende de nosotros, ¿sí? Depende pura y exclusivamente de Dios. Ahora, teniendo esto en claro, de que la salvación es una obra completa de Dios. Dios nos escogió desde la fundación del mundo, mejor dicho, Dios nos escogió por su gracia, por su voluntad, desde la eternidad. Nos dio a Cristo para que Cristo nos resucite. Nos llamó, ¿sí? Nos llamó con un llamamiento santo. Como nos llamó, nosotros tenemos fe para creer. Como tenemos fe para creer, somos transformados. Somos justificados por Dios. Como somos justificados por Dios, entonces seremos glorificados, y por la intercesión de Cristo, entonces nuestras vidas son permanentemente salvas. Permanentemente salvas. A eso se llama la perseverancia de los santos. Estamos diciendo de que Dios obra perseverancia en nosotros. Eso quiere decir de que Dios hace que nosotros perseveremos. Esa es la idea, ¿sí? Dios hace que nosotros perseveremos. Ahora, teniendo bien en claro eso, y me gustaría saber si hay alguna duda hasta acá, porque no quiero entrar en la segunda parte, sino quedó claro esta parte. ¿Esta parte quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? No, todo ok. Buenísimo. Hola, Pollo, ¿cómo va? Hola, Excelente, ¿cómo me estás? alegro, me alegro. Teniendo esto en claro, entonces vamos a ver la otra parte que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Fíjense, vamos a ver lo que dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12. Fíjense que estamos hablando acá unos versículos después de los versículos que hablamos antes. Antes estábamos hablando, cuando Pablo hablaba de los Filipenses, en capítulo 1. Ahora estamos hablando del capítulo 2 de Filipenses. Dice, capítulo 2, verso 12. Dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el punto es este, que si Dios es el que hace la obra en nosotros completamente, si Dios es el que nos predestinó y nos
escogió y todo, entonces ahora nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Y cómo nos tenemos que ocupar de nuestra salvación? Con temor y con temblor. No es una cosa menor. Acá está hablando de algo serio. Está diciendo que si Dios hizo semejante obra por nosotros, entonces nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de ocuparnos de nuestra salvación. Fíjense lo que dice el versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Está diciendo que Dios es el que hace en nosotros, el que pone en nosotros el querer, el deseo, y no solamente Dios pone en nosotros el deseo, sino Dios pone en nosotros la capacidad y el empuje y el todo para que podamos hacer la obra, ¿sí? Dios pone el deseo de que nosotros seamos salvos, vamos a decir, y Dios pone la capacidad de ser salvo. Dios pone todo. Dios pone en nosotros la capacidad de ocuparnos de nuestra salvación. Pero fíjense, a diferencia de cómo uno podría pensar, porque de hecho hay mucha gente que pensó de esta forma, como les voy a decir ahora, y lo que Pablo está diciendo es que ese es un pensamiento erróneo. Mucha gente piensa de que porque Dios hace la salvación completa, entonces yo ahora puedo descansar y dormirme en mis laureles, porque total Dios ya hizo la salvación completa. Y si Dios me escogió, yo haga o no haga, me escogió igual, y entonces estoy predestinado para ser salvo y no puedo caer. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo todo lo contrario. Pablo lo que está diciendo es que si Dios nos predestinó y si Dios hizo la obra completa, entonces nosotros tenemos una responsabilidad aún mucho mayor de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Y cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Con temor y con temblor. O sea, no nos paramos delante de Dios como diciendo, gracias, Barba, que me salvaste. No, sino que vamos a decir, Dios, gracias porque me salvaste, porque yo soy un pecador, nací en pecado, viví en pecado, y si no fuera por vos, yo moriría en pecado. Gracias, Señor. Entonces ahora me voy a ocupar de mi salvación con temor de no ofender a Dios, porque Dios hizo una obra grande, tremenda, santa, majestuosa, maravillosa. Entonces, tengo un temor de no ofender a Dios. Y temblor, es tremendo, ¿sí? Temor y temblor. Entonces, el punto es que si Dios puso en nosotros el querer como el hacer, entonces nosotros nos ocupamos de nuestra salvación. Si Dios no pone en nosotros ni el querer ni el hacer, entonces no nos vamos a ocupar de nuestra salvación. Pero si Dios puso en nosotros el querer como el hacer, entonces nosotros debemos, en nuestra responsabilidad, ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Tremendo. Y bien, a lo mejor luego, si hacemos tiempo, voy a hacer un comentario más con respecto al temor y al temblor, pero por ahora vamos a seguir avanzando en el tema. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Fíjense, observe esto. Por un lado, Dios nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad.
mediante el conocimiento de Jesucristo, que nos llamó, lo mismo que venimos hablando de todo, ¿sí? Desde antes, que Dios nos llamó por medio de Jesucristo, por el conocimiento de Jesucristo, ¿sí? Nos concedió preciosas y maravillosas promesas, ¿sí? ¿Cuáles promesas? De que vamos a ser glorificados después, de que vamos a estar en la presencia de Dios, que vamos a ser rescatados de este mundo, ¿sí? De que somos participantes de la naturaleza divina. Fíjense qué tremenda promesa, ¿sí? Y que hemos escapado de la corrupción. Dios nos sacó del pecado que hay en el mundo. Si tenemos todo esto, por esta razón, o sea, gracias a toda la salvación que Dios nos dio, que incluye todo esto. La salvación no es simplemente decir, ok, te salvaste y punto. No, la salvación incluye un montón de cosas. Incluye vida, incluye una vida de piedad, incluye promesas, incluye la naturaleza divina, incluye escapar de la corrupción. La salvación incluye muchas cosas. Por esta razón, por el hecho de que Dios nos concedió todo, entonces, con toda diligencia, con responsabilidad, ¿qué hacemos? Agregamos a nuestra fe, a la fe que Dios nos dio la fe para creer, pero nosotros a esa fe le agregamos, ¿qué le agregamos? Virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad o amor fraternal, ¿sí? Bueno, amor también. ¿Sí? Fíjense, esta es la idea, que si Dios hizo tanto por nosotros, entonces ahora nosotros tenemos que diligentemente agregar a la fe todo esto. Solamente con mencionar 2 o 3 cositas, ¿sí? ¿Qué tenemos que agregar a nuestra fe? Virtud, los dones que Dios nos dio, ¿sí? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Lo que están haciendo hoy en día, estar escuchando la palabra, es añadir conocimiento a una fe que espero que sea verdadera, ¿sí? Estamos agregando conocimiento a nuestra fe. Además de agregar conocimiento, ¿qué más tenemos que agregar? Dominio propio, autocontrol, saber decir no cuando hay que decir no, saber frenarse, saber controlarse frente a los vicios, saber controlarse frente a tantas cosas, ¿sí? Perseverancia, ¿sí? Mantenerse firme, seguir adelante. Bueno, piedad, ¿sí? Fraternidad y amor. Tremendo, ¿sí? Tremendo todo lo que tenemos que hacer. Fíjense que esto es consecuencia del hecho de que Dios hizo una obra por nosotros. Fíjense, vamos a leer Mateo 10, 22, y ahora quiero expresar otra perspectiva. Porque justamente la pregunta es esta. Perfecto. Yo hoy creo, si me puede decir alguno de ustedes, yo hoy creo. Como yo sé si mañana voy a creer, o si el mes que viene voy a creer o no voy a creer. ¿Sí? Entonces el punto es este, que hay diferentes tipos de fe. Hay fe verdadera y hay fe falsa. La fe verdadera es una fe que Dios pone en nuestros corazones y que no nace de nuestra propia curiosidad, no nace de nuestro propio deseo, no nace de simplemente el interés de salvarme del infierno, sino que la fe verdadera nace de Dios y Dios la pone en nosotros. Y hay una fe falsa que es una fe temporal que no produce fruto verdadero. Esta es la idea, ¿sí? No quiere decir que todos los que digan creer realmente creen. Hay algunos que creen con una fe verdadera puesta por Dios, hay otros que creen temporalmente con una fe momentánea que no viene de Dios, ¿sí? Entonces, si Dios puso una fe verdadera, esa fe verdadera va a perseverar hasta el final y va a producir que la persona persevere, que la persona se esfuerce, que la persona sea diligente para buscar a Dios, que la persona se esfuerce por tratar de aprender la palabra, se esfuerce por dejar el pecado, va a producir todo eso. No quiere decir de que el cambio ocurre de la noche a la mañana, ni quiere decir de que todos de repente somos perfectos en un momento para el otro, sino que la fe verdadera va obrando poco a poco en la vida de la persona para que la persona vaya creciendo y va perseverando y se va fortaleciendo, aún en medio de las pruebas se va fortaleciendo. En cambio, una fe falsa puede dar aparente fruto por un tiempo, pero después el fruto se desvanece.
Una fe falsa, en medio de la prueba, de la tribulación, de la dificultad, se apaga enseguida. En cambio, una fe verdadera, en medio de las tribulaciones, se afirma, ¿sí? Eso es lo que está diciendo de alguna forma. Y fíjense lo que dice Mateo 10, 22. Y dice, y seréis odiados de todo por causa de mi nombre, dice. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Fíjense el punto aquí. Vamos a pasar por persecución, vamos a ser odiados, ¿sí? Pero el que persevera hasta el fin, ese es el que da muestra de que tiene una fe verdadera que le lleve a ser salvo. No está queriendo decir aquí que el que se esfuerce humanamente para perseverar a toda costa va a ser salvo, sino justamente lo que está diciendo es que aquel que tiene una fe verdadera va a perseverar en medio de la prueba, va a perseverar y entonces va a ser salvo. ¿Pero por qué? Porque tiene una fe verdadera puesta por Dios. Entonces, esta es una buena forma para saber si tenemos una fe verdadera o no. No qué pasa cuando las cosas salen todas bien, sino qué pasa cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando la dificultad, no la dificultad, vamos a decir, tuve un mal día, porque me fue mal en el trabajo, se me pinchó una goma en el auto, llegué tarde a no sé dónde y encima, no sé. Eso no es una prueba de fe, eso no es una prueba de fe, eso son circunstancias naturales de la vida. Una prueba de fe es cuando alguien, por el nombre de Cristo, padece persecución, o sea, cuando alguien es ofendido, atacado por creer en Cristo, cuando alguien pasa luchas y dificultades por no ceder ante el pecado, eso es una prueba realmente de la fe. Entonces, verdaderamente, o sea, mejor dicho, la fe verdadera es la que persevera en medio de la prueba, de la dificultad. Esto es lo que está diciendo aquí Mateo 10, 22. Vamos a leer Mateo 24, 12 y 13. Fíjense, dice así. Y debido al aumento de la iniquidad, del pecado, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. La misma idea. Fíjense que acá está hablando de un amor de que se enfría, porque es un amor falso, es un amor que no es verdadero, no es una fe puesta por Dios. Esta es la idea. Entonces, la perseverancia es una evidencia de que tenemos una fe verdadera y estos entonces son los que se salvan, ¿sí? No es por el hecho de que nos esforcemos para perseverar, sino es el contrario, es el hecho de que al tener una fe verdadera, entonces perseveremos en medio de la prueba, en medio del pecado, seguimos luchando en contra del pecado, en medio del pecado a nuestro alrededor, está diciendo, ¿sí? Y no nos enfriamos porque tenemos una fe verdadera y entonces, por lo tanto, perseveramos hasta el fin. Y como perseveramos hasta el fin, entonces es una demostración de que seremos salvos. Bien, entonces mi pregunta para ustedes es, hoy pueden decir ustedes que creen, pero ¿qué dirían si su fe es puesta a prueba? Vamos a decir, si su vida dependiera de eso, si alguien los amenazara, vamos a decir, de negar la fe en Cristo, negar la fe en Cristo sería, la fe en Cristo es reconocer de que Cristo es Dios, que se hizo hombre, que murió y resucitó para darnos vida, ¿sí? Vida en abundancia, una vida nueva, no una vida simplemente humana, sino para transformar nuestra vida y darnos salvación eterna, ¿sí? Esta es la fe. ¿Qué pasaría si alguien nos amenaza con matarnos si no negamos nuestra fe? Esa sería la pregunta. Y sería para que ustedes se lo pregunten a ustedes mismos. Porque yo sé a veces en la práctica qué es lo que pasa. A veces negamos la fe con cosas menores, ¿sí? A lo mejor negamos la fe en tonterías, ¿sí? Cuando hacemos cosas que no están bien, y entonces de alguna forma estamos negando nuestra fe. Y en cierto aspecto todos tenemos áreas en nuestra vida donde quizás negamos un poco nuestra fe, porque somos pecadores y porque tenemos que seguir luchando contra el pecado, ¿sí? Pero teniendo cierto entendimiento de que estamos en la lucha siempre, ¿sí? Estamos en la lucha y tenemos que ir creciendo. Pero usted analícese a sí mismo y piense, si la lucha aumentara, si la presión subiera,
si fuera cada vez más fuerte, si la presión del mundo para negar la fe fuera muy, muy fuerte, ¿sí? ¿Qué harías? ¿Rechazarías la fe en Cristo o te mantendrías firme? Pero hacer un análisis de conciencia sincera, honesto, no simplemente de decir ahora, vamos a perseverar. Porque eso no es nada. Hoy puede ser un momento vamos a decir, como de estar arriba en las emociones y decir, ok, sí, vamos a perseverar hasta el fin y le damos para adelante, y mañana a lo mejor nos deprimimos si eso no es así. Sino es analizar sinceramente. Si yo estoy en la hora de la dificultad, en la lucha profunda, ¿voy a seguir creyendo en Cristo a pesar de todo? ¿O lo voy a negar? Esa sería la pregunta, ¿sí? Entonces es una pregunta que nos lleva simplemente a reflexionar. No quiere decir que por eso nadie vaya a cambiar su vida, digamos. O sea, puede cambiar, digamos, en muchos aspectos. Nadie se va a salvar por hacerse esa pregunta. Pero el punto es de que nos va a dar evidencias claras a nosotros mismos si verdaderamente tenemos una fe firme, sólida, o si es una fe que simplemente es pasajera o por conveniencia o simplemente por una emoción o lo que sea, ¿sí? Bien, fíjense lo que dice Mateo 7:21. Fíjense. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces el punto es este, de que aquellos que tienen una fe verdadera hacen la voluntad del Padre y por lo tanto van a entrar en el reino de los cielos. Pero aquellos que no tienen una fe verdadera, por más que digan algunas cosas que hicieron en el nombre de Jesús, la respuesta de Jesús es que nunca, jamás los conoció. No es que Jesús le va a decir, sí, los conocí, pero luego se apartaron de mí, como se apartaron de mí, entonces ahora váyanse que no los quiero. No, dice, nunca los conocí. Entonces esto nos da a entender claramente de que no puede ser de que alguien conozca de verdad a Cristo, de verdad lo conozca a Cristo y luego lo rechace, sino que la idea aquí es que el que luego va a rechazar a Cristo es porque en realidad nunca fue conocido por Cristo. Es que en realidad esa persona, Dios no se la había dado a Cristo para ser resucitada. ¿Se entiende la idea? Entonces, la perseverancia de nuestra vida en las cosas de Cristo es una demostración si verdaderamente tenemos o no tenemos una fe santa, una fe verdadera, una fe puesta por Dios. Fíjense, 1 Juan 2:19, refuerza esta idea. Está hablando de algunos falsos profetas. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad dice, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de nosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo eso. Vamos a poner el ejemplo. ¿Sí? En una iglesia, en una congregación, mejor dicho, no en una iglesia, en una congregación. Hay muchos hermanos que se reúnen y todo bien, y cantan y alaban a Dios y lo que sea. Pero llega un momento donde hay dificultades, hay luchas, lo que sea, y hay un grupo que se vuelve al pecado. Definitivamente se vuelve al pecado, ¿sí? Y rechaza a Cristo. Entonces lo que está diciendo aquí Juan es de que en realidad no eran de nosotros. No eran de nosotros en realidad. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Pero como no permanecieron, no eran de nosotros. ¿Sí? Esta es la idea. Como no permanecieron, no eran de nosotros. Pero salieron. ¿Por qué salieron? Porque de esta forma se muestra, se manifiesta, se hace evidente que no todos son de nosotros. Entonces, el punto es este. El que es de Cristo va a permanecer. El que no es de Cristo, tarde o temprano, se va a apartar. ¿Por qué? Porque eso manifiesta de que en realidad no es de Cristo. Esa es la idea. Buenísimo. Entonces, ahora, ¿cómo va hasta acá? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no?
Sí, Ok, perfecto. excelente, buenísimo. Entonces ahora vamos a tratar de cerrar la idea con 2 versículos más. Segunda de Corintios 13:5. Fíjense, lo mismo que les decía antes. Dice, poneos a prueba. O sea, autoexamínense, pruébense a sí mismos, ¿sí? Para ver si estáis en la fe. ¿Sí? Pónganse a prueba. Para que ustedes también chequeen a ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. Fíjense lo que dice Pablo, le dice a los corintios. ¿Y por qué le dice Pablo a los corintios esto? Porque los corintios eran una iglesia donde mayormente abundaba el pecado. Entonces, Pablo les está diciendo, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Dice, examínense a ustedes mismos. Dice, o no se reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Entonces está diciendo, ustedes examínense. Si no pasan la prueba, no pasan la prueba. La prueba que ustedes mismos se tienen que hacer, ¿sí? Ahora, si pasan la prueba, entonces reconozcan que Jesucristo está en ustedes. ¿Se entiende la idea? Ahora, esto es el mismo, es lo mismo que yo les digo a ustedes y que me digo a mí mismo, de hecho. Pongámonos a prueba para ver nosotros mismos, probemos nuestro corazón, probemos nuestra fe, a ver si verdaderamente tenemos una fe sólida en Dios, si realmente creemos, o si tenemos una fe dudosa, una fe que ni yo confío en mi fe. Ahora, si tengo una fe firme, entonces tengo que reconocer de que Jesucristo está en mí. Y si tengo una fe firme, no solamente Jesucristo está en mí, sino que Jesucristo me va a resucitar en los últimos días. Jesucristo me va a glorificar sí o sí, porque la salvación no se puede perder, ¿sí? Pero lo importante, la evidencia es si verdaderamente tengo una fe pura, verdadera, y no tengo una fe falsa, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, este es mi consejo para ustedes. Autoexamínense. Les digo más. Aún si ustedes tienen dudas, si alguno de ustedes tiene duda, y se va a su casa y se siente y se pone y lo medita, y lo medita, y lo medita, y ora, digamos, y tiene esa carga de pensar de que no tienen una fe verdadera. Si tienen esa carga ahí, es decir, mi fe quizás es falsa porque no veo de que realmente pase la prueba en la dificultad, pero solamente por el hecho de que ustedes lo mediten de corazón, en oración, es una demostración de que hay una fe, o es una evidencia, ¿sí? No es una evidencia completa, pero es una evidencia de que hay una fe verdadera. Porque el que no tiene una fe verdadera, no le va a interesar. Va a ir a su casa y va a decir, bueno, sí, no sé si tengo una fe verdadera y tampoco me interesa tanto. Pero si hay una fe verdadera, te vas a ir con carga. Te vas a ir con carga. Si vos sentís a vos mismo de que tu fe puede ser falsa o que quizás no sea del todo verdadera y te vas con una carga, con un dolor en tu corazón, con una angustia, porque realmente tenés un deseo de tener una fe verdadera, te digo que es una buena señal, porque posiblemente Dios está poniendo carga en tu corazón para que vayas dejando cada vez más el pecado y vayas creciendo y vayas fortaleciendo tu fe, pero que tengas esa carga de hacer este examen a ustedes mismos, que tengan esa carga para realmente analizar si tienen una fe verdadera, es una señal de que Dios está haciendo una obra en ustedes. Pero sí los animo a que se pongan a prueba, ¿sí? Ahora, si se ponen a prueba y se dan cuenta que tienen evidencias para creer en Cristo, tienen evidencias que realmente creen en Cristo, a pesar de que aún les cueste luchar contra el pecado, a pesar que a veces les cueste la diligencia para las cosas del Señor, a pesar de que a veces les cueste mantenerse firme, pero que verdaderamente creen en Jesucristo, creen en la palabra de Dios, es una buena señal. Pero los animo a hacer
ese examen de conciencia, ¿sí? Primera de Juan 5:13, fíjense lo que dice. Estas cosas les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que sepan que tenéis vida eterna, ¿sí? Y esto es importante porque Primera de Juan, si aquí de alguna forma Primera de Juan está escribiendo o mejor dicho, el apóstol Juan está escribiendo toda una carta de 5 capítulos, ¿sí? Y en sus 5 capítulos habla de un montón de cosas. Y en todas las cosas que habla o que escribe, ¿por qué las escribe? Las escribe, ¿para qué? Para que crean en el Hijo de Dios, ¿sí? Y si creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, si alguno de ustedes aún tiene más duda sobre si verdaderamente tienen una fe pura o no, entonces lean Primera de Juan. Son 5 capítulos, pero léanlo, no es muy largo. Léanlo y analícense en base a Primera de Juan. Primera de Juan va a hablar de muchas cosas. Va a decir, por ejemplo, el que ama a Dios camina en la luz. El que no ama a Dios camina en las tinieblas. El que ama a Dios ama también a su hermano, por ejemplo. El que ama a Dios busca tener discernimiento espiritual. El que ama a Dios busca aprender más de la palabra, ¿sí? Entonces son todas evidencias. ¿Evidencias de qué? O mejor dicho, sí, evidencias de qué? De que la persona tiene vida eterna o no tiene vida eterna. Entonces, si tienen aún más dudas, si quieren hacer un examen de conciencia, háganlo utilizando Primera de Juan y se van a dar cuenta, ahí van a ver algunas cosas que van a decir, sí, en esto voy bien, en otras van a decir, en esto estoy fallando, sí, tengo que crecer. Pero eso les va a producir que, si tienen una fe verdadera, les va a producir un crecimiento, un interés de cada vez más seguir creciendo en esa fe y seguir fortaleciéndose en Dios. Entonces, la conclusión es esta. El que tiene fe verdadera permanece hasta el fin. Y no puede perder la salvación. No puede perder la salvación. Es imposible. El que no tiene una fe verdadera nunca fue salvo. Nunca fue salvo. El que no tiene fe verdadera nunca fue salvo, no es salvo. Puede ser de que se convierta más adelante, porque nosotros no conocemos los propósitos de Dios, ¿sí? Hay gente que hoy no tiene una fe verdadera, pero el día de mañana sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le predica, Dios lo llama, y cuando Dios lo llama, Dios lo transforma. Entonces, no quiere decir que todas las personas que no tengan fe se vayan a ir al infierno, porque hay gente que todavía no ha llegado al proceso de conversión, ¿sí? Pero todos aquellos que tienen una fe verdadera van a ser salvos. Ahora, el punto es que el único que sabe a ciencia cierta es Dios. Nosotros los hombres no tenemos forma de saber. Yo no puedo saber si alguno de ustedes es verdaderamente salvo o no. Yo no puedo saber si la fe de ustedes es verdadera o no es verdadera. Y aún mi propia fe, ¿sí? Para poder saber si alguien tiene una fe verdadera, lo que podemos ver son las evidencias, podemos ver los frutos, podemos ver si la persona permanece, si la persona realmente ama a Dios o no, y podemos ver su conducta, podemos ver sus actitudes, podemos ver su entrega para Dios, y eso a nosotros nos va a dar una evidencia, nos va a mostrar frutos para poder estimar si la persona tiene realmente una fe verdadera o no. Esa es la idea. Pero el que la tiene, aunque nosotros no lo sepamos, esa persona no puede perder su salvación nunca. Entonces, ¿cómo yo puedo tener seguridad de mi salvación? Puedo tener seguridad de mi salvación si mi fe fue puesta a prueba y si veo de que Dios me ayudó a permanecer aún en las peores circunstancias. Eso es una evidencia que a mí me da paz de saber de que sí voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque veo que pasé pruebas, dificultades, luchas, y Dios me ayudó a creer siempre y no me dejó que mi fe fallara. Esa es la idea. Esa es evidencia de que Cristo está orando por nosotros. Bien, ¿alguna duda? Malvina, creo que tenías alguna duda. Si tenés alguna duda, escribí, aunque no puedas hablar, escribí, o algún comentario, puedes escribirlo, yo lo leo. ¿Sí? ¿O alguno más tiene alguna duda, algún comentario? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Siéntanse libres de compartir, digamos, aún su
cómo lo reciben, ¿sí? No te escuchamos, Martín. Habilita el sonido. Yo creo que Malvina puede hablar poniendo por internet. Ah, ok. No, está bueno, está muy bueno esa parte que dice, ¿cómo es? Segunda de Corintios. También puede ser cómo podemos saber si somos salvos, aparte de las evidencias. Vayamos a segunda de Corintios 13:5 y examinémonos, ¿no? Examinémonos, exactamente. Yo creo que nuestra conciencia no habla, nos habla. Sí, sí que no habla. Sí que no habla constantemente. Sí que no habla. ¿Cómo es? No, pero está bueno. La verdad que está todo muy bueno esto. Pareciera que uno lo sabe, pero hay muchos detalles que nos traen frescura, ¿no? Para saber esto que al final y al cabo nosotros no somos, porque muchas veces, ya lo que hemos hablado antes, ¿no? Pensamos que, bueno, hoy voy a la iglesia, hoy me voy a portar bien, y no es porque lo decidimos nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, hay para volver, que Dios endureció el corazón del faraón y todo eso, bueno, Dios es el que prepara nuestro corazón y bueno, muy bueno, muy Claro que bueno. sí. Bien, ahí leo que lo que estaba escribiendo Malvina dice que se le cortó un ratito, pero como siguió explicando después ya lo entendió, así que sí, que cree que le está ayudando todo lo que estamos aprendiendo, así que buenísimo, me alegro mucho. Estela, Cele, Damián, ¿algo para comentar? ¿Alguna pregunta? O alguna vivencia en base a lo que estamos enseñando? No, yo tengo bien claro de hace muchos años que me vengo evaluando y examinando y yo estoy segura de lo que vos preguntabas. Excelente. Pero a veces no da que pensar, viste, la fe de Abraham, que tuvo que poner a su hijo ahí a prueba, que tuvo que poner a su hijo ahí para sacrificarlo hasta el último momento, Claro pero que sí. con los años sigo pensando igual. Hace muchos años que tomé esa determinación, esa fe, esa creencia y creo que no me mueve nada. Qué bueno, Creo que no me me mueve alegro nada. mucho. Y Sí, hasta yo, ahora, sí, cuando se venga la persecución, cuando se venga más y cuando se venga más, y bueno, ahí tenemos que salir quién uno es. sí, Ahí Dios va a intervenir. claro que sí. Bueno, estaba leyendo justamente de este tema de los mártires del primer siglo y del segundo siglo, que claro, hubo muchos que cuando recibieron la persecución o vino la persecución, muchos que se mantuvieron firmes y aún fueron asesinados y muchos otros que no, que rechazaron y prefirieron adorar al rey, al emperador, al César, antes de que a Dios, ¿no? Entonces ahí es cuando a veces es el caso extremo, vamos a decir, de cuando nuestra fe es puesta a prueba, ¿no? Cuando estamos pasando por una persecución de ese estilo, así. Pero, este, pero sí, sí es tremendo pensar eso, ¿no? Cuando viene la prueba en serio, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Sí? Y sí, Tremendo. si pensamos Cristo cuando estuvo ahí en la cruz, como él prefirió, como veía que el pueblo se lo volvía en contra y pedían a Barrabás en vez de pedir a la vida de Jesucristo, y vos pensás en eso y no podés decir no. Yo creo que lo voy a negar. Yo creo que no. Sí, Yo por lo menos qué bueno, estoy qué seguro. bueno. Bueno, bueno, y se le dice que no puede hablar porque tiene los hijos durmiendo, así que, pero no tiene preguntas, así que buenísimo. Pollo, ¿algún comentario de tu parte? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Algo? No, bien explicado y no lo entendí, sí. Y bueno, para sacarse las dudas, la primera de Juan, ¿no?
Exactamente, del 1 al Primera de 6. Juan. Primera de Juan, leer Primera de Juan, sí, 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 sí. Pero bueno, el punto es que no asustarnos, ¿sí? Si verdaderamente sentimos ese dolor en su corazón, es justamente nos tiene que motivar a seguir, a creer, realmente, a esforzarnos, a buscar más de Dios. Y si esa motivación surge en nosotros, es Dios muchas veces que puede estar obrando, el Espíritu Santo puede estar obrando en nosotros. Así que sí, los animo a todos que puedan leer Primera de Juan, sería genial porque realmente es muy bueno. Martín, ¿querías decir algo más? Te vi levantando la mano. Sí, Gaby, que es difícil para mí, salvo que vos me lo expliques o que a través de los estudios lo vayamos desarrollando. Para mí es difícil decir, sí, yo me autoexamino y digo, sí, yo estoy bien, a través de los años tengo la fe, yo soy salvo, yo todo esto. Me es difícil decir eso, pero también creo que no sé si es de Dios o no sé si es un buen testimonio para mis hermanos o para mí decir, yo estoy, no sé si estoy salvo, soy un pecado, ¿viste? y, y creo que no sé si ahí entra lo tibio y lo caliente y lo frío, si decir, bueno, sí, yo soy salvo, yo tengo fe, y después resulta que por las calles estoy cometiendo pecado con mis palabras, con mis miradas, con mi proceder, o cuando estoy solo. Este, entonces para mí la verdad te digo, es difícil, porque por un lado no me siento cómodo decir, sí, la verdad que no sé si soy salvo, no sé si tengo toda la fe, y no me siento cómodo también diciendo, sí, yo soy salvo, yo tengo buena fe. Eso quería Sí, decir. sí, sí, sí. Bueno, pero ahí entra el temor de Dios, temor a Dios o no, también. Sí, totalmente, totalmente. Muy, Por muy Porque bien totalmente. muy vos bien te vas a esto sentir mal, vos te que sentís mal y sentir la angustia o el dolor o en el corazón te dice, che, te sentí mal porque me ha pasado, que Sí. te sentí mal. En lo que Bueno, vos hablás de que uno mira en la calle, por ejemplo. mira, el otro día lo escuché de un psicólogo, no sé si es creyente o no, y dice, a mí me da bronca cuando alguien me pregunta si yo creo en Dios, porque dice, el psicólogo dijo, si yo Sí, digo que creo en Dios, tengo que actuar como si creyera en Dios. Si no actúo como si creo en Dios, ¿por qué voy a decir que creo en Dios? Soy un mentiroso. Lo dijo un psicólogo que de hecho creo que no es cristiano. Pero fíjense que hasta el mundo se da cuenta de esas cosas, ¿sí? Que si nosotros decimos, creo en Dios, tengo que actuar como tal. Eso es muy claro. fuerte, ¿sí? Pero eso es simplemente una forma en que nosotros entramos en responsabilidad, digamos, con el hecho de que creemos en Dios. O sea, no es que porque yo diga una cosa o la otra, o sea, es bueno de que yo tenga responsabilidad y que no lo diga ligeramente como que si fuera una cosa menor. Ah, sí, yo creo en Dios y ni me interesa. No, 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 no. Si crees en Dios es algo serio, ¿sí? Si crees en Dios, tu vida tiene que irse reflejando. Ahora, está bueno que tengamos ese nivel de responsabilidad y ese nivel de entender de que creer en Dios implica un trabajo de diligencia, de crecer en la fe, de crecer en un comportamiento. Está excelente y está muy bien que hagamos eso. Pero, en otro aspecto, ¿sí? Si Dios puso una fe verdadera en nosotros, tampoco nosotros la podemos negar. Porque si nosotros negamos la fe verdadera que Dios puso, de alguna forma estamos negando la obra de Dios. Entonces también tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? Porque no se olviden esto, que si Dios puso una fe verdadera en nosotros, es una obra de Dios, no es una obra nuestra. Entonces, si yo creo, yo no puedo enorgullecerme, no puedo tener orgullo por creer, porque yo no creo porque yo sea bueno, ni creo en Cristo porque yo sea inteligente, ni creo en Cristo porque yo sea más sabio, ni creo en Cristo porque yo sea mejor que otro. Yo creo en Cristo, si creo en Cristo porque Dios
me permitió Me lo creer y porque permitió. Dios hizo la obra en mí. Entonces, si Dios hizo la obra en mí, tampoco puedo negar la obra de Dios diciendo no estoy seguro. Porque lo que estamos haciendo es rechazar la obra que Dios hizo en nosotros de alguna forma, ¿sí? Entonces, también es importante eso. Si yo digo creo en Cristo, entiendo de que es una obra de Dios y el mérito es de Dios. El mérito no es mío. Pero sí tengo que tener la responsabilidad de actuar y de caminar de esa forma, ¿sí? De todas maneras, este tema del examen de conciencia es para que cada uno se lo haga a sí mismo. No es para que yo después ande diciendo, llegué a la conclusión de que sí creo en Dios y ahora me salvo y que los demás se curtan. No, no es así, ¿sí? O sea, si yo hago este examen de conciencia es para que yo a mí mismo tenga Es para personal. firmeza, seguridad en Dios y pueda perseverar en Dios, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, sí los animo que hagan ese examen de conciencia. O por el contrario, ¿sí? Si hago mi examen de conciencia y no sale tan bien, para que me motive para que, justamente para que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra de transformación, para que yo vaya creciendo en sabiduría, en fe, en santidad y en convicción y en fe sobre todo. Entonces, la idea de este examen de conciencia es ¿para qué? Fíjense, tiene 3 aspectos, ¿sí? El que está firme, para que esté seguro. El que tiene una fe verdadera, pero está débil en la fe, para que se fortalezca. Y para que el que realmente no tiene fe, no pierda tiempo, ¿sí? Pero yo, obviamente, si hay alguien que no tiene una fe verdadera, lo que deseo es que se convierta, no que se vaya, que se convierta, ¿sí? Pero muchos pueden sentirse débiles, pueden estar débiles en la fe, porque a lo mejor recién están creciendo, porque a lo mejor van más lento en el proceso, y está bien que es así. Pero la idea es que si alguno tiene una fe verdadera, pero débil, que se fortalezca en la fe y que crezca en esa fe, ¿sí? Y que este examen de conciencia sirva para justamente fortalecerse y crecer. Me gustó, realmente me gustó que se arme este mini debate, vamos por así decirlo, que nos abramos un poco más en cuanto a porque por ahí, y eso que somos un poco, por ahí da un poco de vergüenza preguntar esas cosas, sí, pero si no nos abrimos acá, entonces con Seguro, seguro. nuestro corazón, entonces ¿cuándo? ¿Dónde? Si creemos que Sí. estamos para aprender, porque realmente yo entendí lo que vos dijiste, porque si estamos en Dios, Dios es el que nos da la fe, entonces no podemos dudar. Pero tampoco podemos ir a andar diciendo, yo soy el dueño de la fe, qué sé yo. Ni por Está el muy contrario echarle bueno. en cara a otro que no cree. Ah, vos porque no crees. No, tampoco. Exactamente, está muy bueno eso. Y también es un tema, lo que vos dijiste antes, también es un tema no complejo, sino ¿cómo es? Porque si uno dice, yo creo en Dios, tengo que actuar de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Y eso te lleva a una mayor responsabilidad. Y muchas veces no queremos tomar responsabilidad, por eso es que no decimos, yo creo en Dios o yo creo en Cristo, porque si decimos eso tenemos que actuar así, no tenemos que decir malas palabras, tenemos, entonces muchas veces obviamos eso y es como que lo estamos ocultando. Entonces para decir eso tenemos que realmente actuar, amén de que somos de sangre, somos de carne y somos pecadores, pero bueno, lleva una carga, ¿no? En la carta de Primera de Juan, los primeros versículos de Primera de Juan básicamente dicen exactamente, es básicamente lo mismo que vos estás diciendo ahora. Así que los animo a que lean Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan es tremendo. Bueno, vamos a cerrar acá. Les recuerdo, les digo un par de cosas, no sé si todos escucharon, pero por las dudas quiero decir un par de cosas y ya cerramos con esto. Bueno, número 1 es que con esta clase damos por finalizada la clase de salvación, que fíjense que abarcamos un montón, la hicimos no súper detallada porque no está súper detallada, está a nivel medio, digamos, con mucho más detalle de lo que se da la salvación en muchos otros ambientes, ¿sí? Entonces lo vimos un poco más profundamente, vimos muchas cosas, hay mucho más para ver, pero creo que es más que suficiente por ahora, ¿sí? Más que suficiente por ahora. Entonces vamos a dar por finalizada esta clase.
Sí, les aclaro de que no todas las iglesias evangélicas creen tal cual como yo lo enseñé. Hay muchas iglesias que no creen así, ¿sí? Eso es algo que creo que lo compartimos hace 2 semanas atrás. Cualquier cosa pueden escuchar el video. No el de la semana pasada, sino creo que el anterior, ahí lo van a ver un poquito mejor, digamos, este tema, que no todas las iglesias creen exactamente igual, ¿sí? De todas maneras, firmemente creo que esta es la versión bíblica, ¿sí? Y otras versiones que yo entiendo que no son completamente bíblicas y por eso lo enseñamos de esta forma. Pero, entonces el punto es que si alguien de repente se encuentra con gente que dice cosas diferentes a lo que yo enseñé, que se sientan con libertad de poderme preguntar, ¿sí? Aún en la próxima clase, aunque cambiemos de tema, de que podamos tomar unos minutos para preguntar, o que me escriban por separado, yo no tengo ningún problema para que lo hablemos y lo profundicemos. Pero hago esa aclaración porque de repente se van a encontrar que hay gente que enseña diferente, ¿sí? Pero bueno, hay motivos por los cuales lo enseñamos de esta forma, hay muchos motivos bíblicos para enseñarlo de esta forma. Cualquier cosa me pregunta. Unido a esto, también entonces les abro la oportunidad de que si alguien tiene alguna duda o pregunta o lo que sea, o simplemente necesita oración o lo que sea, que pueda contar conmigo en lo que necesite, que me escriba por separado, siéntanse libre, podemos hablarlo, podemos hacer una llamada telefónica o un Zoom en privado en algún momento para hablar de más temas puntuales, siéntanse con total libertad para eso, ¿sí? Estoy disponible para eso, realmente tengo esta carga por ustedes también, así que siéntanse libres para eso. Sea escribirme o llamada, o podemos hacer una videollamada o lo que sea, ¿sí? Por otro lado, entonces, a partir de la semana que viene vamos a estar cambiando totalmente el tema, vamos a tener otro enfoque, vamos a hablar sobre otros temas diferentes y que creo que van a ser por lo menos una especie de cambio, ¿no? Va a ser quizás más dinámico, o la idea es que sea un poquito más dinámico, y vamos a hablar de otros temas, como por lo menos cambiar la mente, pensar en otras cosas, y a lo mejor después volvemos a algunos más teológicos más adelante, pero bueno, vamos a hablar de unos temas bastante prácticos a partir de la semana que viene, así que prepárense y ven con todas las pilas y entusiasmo puedan subirse para todo lo que vamos a estar enseñando. Y por último, que voy a empezar a trabajar para que dentro de algunas semanas, quizás un mes, quizás un poquito más, vamos a ver dependiendo cómo podamos manejar los tiempos, pero que podamos hacer por separado a las reuniones de los jueves, alguna especie de taller en donde la idea sería que todo esto que estuvimos viendo en estas casi 3 meses ya, porque ya tenemos por lo menos 12 o 15 clases, así que fueron quizás más de 3 meses. La idea es que lo puedan aprender de una forma en que ustedes mismos lo puedan enseñar. Entonces voy a proponerles para otro horario, en otro momento, una especie de taller en donde yo les voy a ir guiando, y la idea sería que los que quieran hacerlo, los que quieran participar, ustedes tengan que estudiarlo y puedan ir buscando ustedes las citas, puedan tomar sus apuntes, y que con el objetivo de que al cabo de un tiempo ustedes puedan enseñar una versión más resumida de todo esto que nosotros estuvimos aprendiendo. Y yo tengo un gran objetivo, un gran interés en esa área. ¿Por qué? Porque realmente entiendo que es muy, muy importante de que el creyente no simplemente reciba información y nada más, sino que lo aprenda de tal forma de que lo pueda explicar por sí mismo, y que lo sepa de una forma de que lo pueda fundamentar bíblicamente, aún lo pueda debatir bíblicamente. Y eso va a requerir todo un trabajo. Así que también los motivos, no es obligatorio, sí, es independiente y es opcional. Si alguno se quiere anotar, después lo vamos a ir haciendo, les voy a ir contando cuándo comenzaríamos, cómo lo haríamos, pero la idea es que aquellos que quieran participar se inscriban, y entonces vamos a hacer ese taller por separado, en donde les va a requerir estudiar de parte de ustedes y les va a requerir hablar a ustedes, no hablar a mí, sino que yo les voy a ir guiando para que ustedes estudien y ustedes presenten el tema. Por ejemplo, si Martín se suma, a lo mejor un día a Martín le toque hablar sobre este tema de que hablamos hoy, la perseverancia de los santos, y entonces él tendrá que tener su versículo, lo tendrá que estudiar, tendrá que entender lo que dicen y tendrá que poderlos explicar, pero vamos a ir haciendo, les voy a ir guiando y enseñando cómo hacerlo para que ustedes lo puedan aprender. No es que los voy a alargar solos que lo hagan, sino que la idea los voy a ir guiando. Y también el objetivo es, en parte, de que ustedes aprendan a estudiar la Biblia por ustedes mismos de una forma ordenada y firme, que les permita realmente poder tener
solidez, digamos, en las cuestiones de doctrina también. Así que les cuento esto para que lo sepan, para que vayan meditando si les va a gustar participar o no, y que, bueno, cuando lo estemos por comenzar, yo les voy a ir diciendo qué fecha, cómo haríamos, y ahí les pregunto a ver quién se quiere participar y quién no, así que bueno, por lo menos por ahora pueden ir meditando en eso. Inquietud. Sí, ¿Puede ser? sí. En algún momento, Gaby, si, ¿cómo es? Porque viste que últimamente se está diciendo que si no predicamos el infierno, si solamente predicamos lo bueno que trae Dios y no predicamos lo del infierno, que eso está mal. ¿Eso es verdad? Bueno, fíjate cómo yo comencé. Vos estuviste desde la primer clase, de la que no estaba grabada inclusive. ¿Te acordás? ¿Qué fue lo primero que enseñamos? La primera clase, ¿te acordás o no te acordás? No. Enseñamos sobre la ira de Dios. Entonces, ¿de qué estábamos enseñando? Estábamos enseñando de que el hombre, el ser humano, sin Dios, está muerto en sus pecados y Dios tiene ira, enojo contra la humanidad que no ha creído en Dios, ¿sí? Que ha desobedecido, que ha pecado. Entonces, en realidad el punto principal no es tanto de decir, si no crees en Cristo te vas al infierno, sino el punto es que, un segundo, el punto es de que si alguien no cree en Cristo, está bajo la ira de Dios por su pecado. Entonces, el punto principal no es el infierno, sino es que la persona debe reconocer su pecado. Si una persona no reconoce su pecado y se arrepiente, entonces no hay conversión, no hay fe, no hay salvación, no hay nada. La conversión es, Dios pone la fe en la persona entonces reconoce su pecado, se arrepiente y se convierte, y entonces es justificado delante de Dios y tiene una vida nueva en Cristo. Entonces es importante enseñar sobre la ira de Dios, fundamentalmente. Y la ira de Dios conlleva como consecuencia de que si alguien está bajo la ira de Dios, se va al infierno. Pero el punto no es el infierno, el punto es que se va al infierno porque Dios está enojado con la persona. Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. No, Excelente. yo te iba a decir como hay que en algún momento si podías preparar algunos apuntes con versículos y todo, pero ahora me acuerdo que está en Romano, todo sí, ahora me acuerdo. Romanos, sí, bueno, me alegro. Ahora me acuerdo. Me había Sí, olvidado lástima de que eso. justo esa clase no está grabada, pero sí tengo las citas. Sí, las querés, después te las puedo compartir. Dale, dale, Gaby. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí porque ya se hizo tarde, pero llévense eso en su corazón. Vengan el jueves que viene entusiasmados que vamos a empezar una serie nueva que creo que va a ser bien interesante. Así que, bueno, con todo el ánimo. Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo ponga este deseo en el corazón de mis hermanos de hacer este examen de conciencia y de realmente probar la fe que hay en ellos, a ver si es una fe verdadera o no. Señor, si alguien tiene una fe débil, Señor, se fortalezca en ti, en tu palabra. Si alguien tiene una fe fuerte, Señor, pueda realmente aún afirmarse en la seguridad de la salvación. Y si alguien aún no tiene una fe verdadera, te pido, Señor, que tú toques sus corazones y que realmente pongas en ellos una fe verdadera para vida eterna. Pero, Señor, confiamos en ti, en que tú eres el que hace la obra completa, tú eres el que pone el querer como el hacer, tú eres el que nos despierta a una vida nueva, tú eres el que pone en nosotros este anhelo por conocerte. Por eso te pido que a través de tu Espíritu Santo hagas esta obra en nosotros, conforme a tu palabra, Señor, a lo que tu palabra nos enseña. También te pido, Señor, que ayudes a todo este grupo, Señor, a crecer, no solamente como cristianos, sino también a crecer numéricamente, que puedan venir más personas que puedan seguir aprendiendo de tu palabra, puedan conocerte y puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas noches, que descansen, Dios les bendiga muchísimo. Gracias igualmente para todos. Chao. Bendiciones. Chao, 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 chao a todos. Muchas bendiciones, abrazo fuerte para todos. Bueno, Que bendiciones. descansen.